Hola, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les saludo de la ciudad de Bucaramanga, espero que se encuentren bien. Quiero proponerles un tema, no va a ser muy extenso, me refiero a los episodios y al tema en general, pero es vital ver a un creyente que antes era o profesaba la fe judía, la fe que tenía la base en Moisés y todo lo que estaba relacionado con la adoración, con el culto del templo, en fin, y es más, es una persona que tenía un movimiento o estaba en un movimiento de los fariseos, sí, aquellos mismos con los que Jesús confronta por ciertas hipocresías. Ellos decían cosas pero no las hacían. Bueno, ese creyente, ahora creyente, llamado antes Saulo, tenía una oración o una expresión hacia Dios pues muy diferente en su contenido antes de hacerse cristiano. Luego de ser creyente, pues cambia ese contenido y propósito de la oración, tanto que sus oraciones vienen a ser el núcleo de muchas de las doctrinas que nosotros hemos acogido. La invitación es para ir un poco en ese progreso que tuvo el apóstol Pablo en sus inicios y luego cómo fue creciendo mediante la revelación de los propósitos de Dios y cómo su oración era parte de la vida. Creo que es una buena base para retomar nosotros nuestras oraciones y plegarias delante de Dios, pero no solamente la oración como una especie de simplemente llevar unas palabras a Dios correctas, sino cómo involucrar la oración en nuestra propia existencia. Al fin de cuentas fue él mismo, el apóstol Pablo, quien dice, oren todo el tiempo, oren sin cesar. No sé cuánto tiempo dedicamos realmente a la oración cada uno como individuo, creyentes, hombres y mujeres, que acogemos el Evangelio, cómo la oración ha guiado nuestras vidas y dirige nuestras vidas. Es más, nuestra doctrina va incluida en la oración, porque algunos que tienen a Dios como un Dios monolítico, o otros que separan a Dios de tal manera que consideran que hay tres dioses, o otros que son ajenos realmente al Evangelio de Jesucristo y acogen otro Evangelio, pues tienen sus expresiones diferentes de orar. Por eso es importante encontrarnos en el apóstol Pablo, en ese movimiento que Dios hizo en su alma y comunión con Dios. Empecemos por un pasaje vital. En Hechos capítulo 9, versículo 11, encontramos a un Saulo que va a estar perturbado, confundido. Él ha encontrado a ese Jesús a quien él perseguía en la persona de los creyentes, y la conversión en Damasco, el camino de Damasco en el desierto, hacen que Pablo tenga una crisis de fe. Era necesario que se produjera una crisis de fe en él. Ananías es una creyente sencillo, mencionado solamente 2 o 3 veces aquí, y Dios escoge a Ananías, a ese creyente, y es interesante. Dios no escoge a ninguno de los 12 apóstoles para ir a Pablo, escoge a uno que no tiene relación con ese cuerpo colegiado de los apóstoles, sino uno que estaba allí. Como Dios siempre usa a personas sencillas, y no es que los 12 no lo fueran, pero este no tenía ministerio, no tenía apostolado, no tenía ninguna misión específica. Pues es este Ananías al que Dios le dice, ve y acércate a Pablo, porque le vas a indicar algunas cosas que yo le voy a decir. Entonces este capítulo 9, versículo 11 está enmarcado en el contexto que he dicho. Dice Lucas, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Qué expresión tan bella de parte de Dios en este episodio.
Yo me pregunto qué contenía la oración de Saulo, el mismo que vendría a ser el apóstol de los gentiles, ese Saulo que vendría a ser el autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Estaba viviendo momentos, Saulo, de turbación, de preguntas, de cuestionamientos interiores. Se podría decir que en ese momento ese judío oraba en el nombre del Señor Jesús al que había perseguido. ¿Qué sentimientos de culpa rondaban en su conciencia? Pues sabemos que había sido prácticamente uno de los que estaban de acuerdo con la muerte de Esteban. Bueno, hay muchas preguntas aquí que no tienen respuesta. Lo que sí sabemos con certeza por el relato de Lucas es que Dios lo estaba escuchando. Cuando el Señor pide a Ananías que se encuentre con ese perseguidor, hay un relato que quiero leer en Hechos 9, 10 al 19. Dice, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saúl. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre, Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Recordemos que Pedro quedó ciego en ese encuentro con el Señor en el camino. Pero Señor, exclama Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista y luego se levantó y fue bautizado. Así que Ananías identifica al que ha escogido para ser el apóstol entre los gentiles porque estaba Saulo en oración. Una oración en la que Pablo, aun cuando no había sido ungido en pleno por el Espíritu Santo, él ya es capaz de ver y descubrir lo que Dios quiere en la imposición de las manos de este creyente llamado Ananías. Desde ese momento, la vida de Pablo empieza a configurarse como un orante, como un adorador creyente, hasta convertirse en el maestro de la oración para todos los creyentes. Y sus oraciones, las oraciones de Pablo, van a contener expresiones de acción de gracia, de alabanza, de petición. Es la presencia insistente en la predicación, en las cartas, siempre está dando gracias a Dios, pide por los que están en problemas. Es decir, Pablo tiene otro, insisto, otro contenido en su oración. Es más, voy a leer más adelante un pasaje en donde Pablo de alguna manera no solamente comunica a Dios y en la persona de Jesús algo, sino tiene conversaciones. Y esto nunca lo había tenido ese apóstol antes de ser creyente. Dios era un Dios distante del templo, al que se recurría en el templo o 3 veces orando desde donde se estuviese, mirando hacia el templo, que era costumbre de los judíos. Se integraba el Shema, que era parte de la oración obligada a Dios dentro de él. Pero Pablo deja muchas cosas porque empieza a encontrar la novedad de Jesús y la comunión con Dios de otra manera. Dice el Hechos 22, 17 y 18. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, está hablando Pablo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía, date prisa,
Sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Y Pablo interpela al Señor en esa oración, en ese éxtasis. ¿Cuándo ese judío podría imaginar que en algún momento de su vida podría tener un diálogo con el Dios Altísimo? Porque Jesús es Dios. Nunca. Insisto, los judíos estaban distantes de esa comunicación con Dios en donde iba y venía respuesta. Así que Pablo ahora entiende, mi oración contiene algo mucho más precioso, la vivencia de Jesús. En Romanos 1, del 8 al 12, Pablo le da rienda suelta a sus sentimientos de gratitud por la comunidad en Roma, por la que él está orando continuamente. Dice esto: ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por ustedes, porque en todas las partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Qué bello. Esa oración de Pablo se desmarca de esa oración de protocolo. Es que a veces creemos que nuestra oración debe ser rimbombante para impresionar a Dios. Debe contener palabras finas, elaboradas, calculadas para presentarnos a Dios. Quizás Pablo lo hacía de esa manera, no sabemos, pero los judíos, como vamos a ver en otros episodios, tenían esa costumbre. Pero vemos aquí un Pablo tan libre, tan suelto, tan ameno, tan familiar a nosotros, que nos invita a orar de esa manera también. Y en Efesios capítulo 1 del 15 al 19 dice: de nuevo da gracias a Dios por los que han convertido. Dice el apóstol: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y les pido a Dios, el glorioso Padre nuestro, Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¡Qué ritmo de oración! Pablo no está pidiendo por cosas superficiales y por cosas de la periferia de la vida, por las que a veces nos preocupamos. Pablo está pidiendo porque le dé sabiduría, porque abran sus ojos, porque comprendan. Es lo que le ha sucedido a él. Es lo que Dios ha hecho en él. Y él dice: lo que Dios ha hecho en mí, quiero que lo hagan en ustedes también. En la misma carta, en Efesios 3, 14 y 18, intercede por los hermanos ante el Padre, pidiendo para ellos la fortaleza del Espíritu. Y dice el apóstol: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.
uno puede observar cuánta teología hay en las palabras de una oración del apóstol. Cuánta doctrina hay aquí en esas oraciones. Doy como un fe de ese punto al entender que nuestra oración contiene doctrina y por eso las oraciones públicas son tan importantes que se hagan dentro del marco de la doctrina. La oración que se hace en público es una enseñanza. A veces los predicadores olvidamos eso. Es una enseñanza. Por eso es importante saber quién ora públicamente en medio de una comunidad también. Bueno, hay muchos más pasajes acerca de este contenido de las oraciones del apóstol Pablo que espero vayan a seguir ayudándonos en nuestra expresión hacia Dios. Así que Pablo también participa con un trasfondo judío, pero que ese trasfondo tiene que ver más con la piedad y sus costumbres, porque esas fueron las costumbres arraigadas dentro de su herencia judía. Y eso no se menoscaba, eso no se desprecia. Bueno, tendremos que ver un poco más acerca de ese trasfondo de judío Saulo, para poder entender también un poco acerca de sus expresiones corporales y sus expresiones de comunión con Dios. Pero será en otro episodio. Gracias por atender estos temas, gracias por compartirlos y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.